tardes. Hoy es martes 8 de enero del 2019 y estamos empezando por 10º año consecutivo, siempre por AM1010, esto que es Comercio Exterior Siglo XXI. ¿No es cierto? Los vamos a estar acompañando, como ustedes saben, hasta las 16 horas, como todos los martes. Las maneras en que nos pueden seguir son la de todas las plataformas en las que la radio está transmitiendo, también a través de Facebook, ¿no es cierto?, la de la radio y la de la página Miguel Ponce, ¿no?, la del perfil, y de un momento a otro debiera estar reconectando Instagram para este editorial, Instagram Ingeniero Miguel Ponce. Para comunicarse con la radio, ustedes ya saben, los teléfonos son 4372-2841 o 4372-3061 y la línea de mensajes 5256-9640. Hablamos de que este es el primer programa del año, ¿no es cierto? Está claro que el martes pasado estábamos en 1 de enero, por lo tanto, obviamente, no había transmisión. Y no ha empezado un año cualquiera. Digo, ¿cuál es la diferencia fundamental de este año con los anteriores? Que este es un año electoral, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a estar todo nuestra actividad, tanto la del comercio exterior, la que reflejamos aquí de la economía, la de la actualidad, muy teñida por eso, y por eso hemos también buscado que en el programa de hoy esto se vea reflejado y de entrada le damos una impronta vinculado precisamente al hecho de que es un año electoral. Es así que en pocos minutos, a las 1:30, esperamos contar con la presencia de Ricardo Alfonsín, ¿no es cierto?, un referente indiscutido de la Unión Cívica Radical y de los sectores progresistas, ¿no es cierto?, de Argentina, con quien vamos a desentrañar precisamente qué significa este año y cuáles son las perspectivas, qué expectativas hay al respecto. Y para ir entrando, digo, ¿no?, en lo de uno, ¿qué nos espera?, ¿no es cierto? Todos lados donde vamos nos preguntan, los últimos del año pasado era una suerte de balance no del año, sino de los 3 años del primer gobierno, de la etapa, ¿no es cierto?, de gobierno, ¿no es cierto?, de Cambiemos. Más que analizar el último año, lo que se hacía era una suerte de balance en relación a los 3 primeros años de gobierno, y por lo tanto uno también tendía a hacer lo que más le pregunta a uno la gente, que es la prognosis de cómo va a venir este año. Y lógicamente tenemos que ser muy responsables, quienes estamos en los medios de comunicación, para, diríamos, no generar falsas expectativas, no dramatizar la situación, pero no tener una lectura naif o ingenuamente esperanzada. Y tenemos que decirlo con todas las letras, nos espera un año más duro que el año pasado, más duro que el 2018. ¿Por qué? Bueno, primero, porque todos los indicadores de finales del 2018 son peores que los que recibió Macri en diciembre del 2015. Pero además, porque hay una inercia y tal como lo decíamos el año pasado, recién ahora estamos empezando a ver la cara más negra del proceso recesivo que se profundizó, ¿no es cierto?, a partir del ingreso al Fondo Monetario Internacional. Y vamos a tener datos de caída de crecimiento este año, o sea, de caída de nivel de actividad, de caída del consumo, de aumento de la inflación, de una profundización del sistema recesivo, como decíamos el año pasado. Vamos a tener el año récord, se ha iniciado el año récord en presión impositiva. Y paradójicamente, el gobierno ha denominado al 2019 el año de las exportaciones. ¿Y cómo lo inició? De manera alusiva, yo diría, empezó poniendo un
impuesto de 12% a la exportación de inteligencia argentina. Una barbaridad. Yo digo, ni siquiera la habilidad de la oportunidad para tomar decisiones de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y estamos viviendo, como yo decía recién, un proceso de despidos, ¿no es cierto?, que es la cara tal vez más negra de toda esta etapa, que se inició con la caída del salario real que se ha producido el año pasado y que nos ha llevado a que ser los primeros en Latinoamérica, a estar sextos caminos a ser séptimos, luego el proceso recesivo y finalmente este proceso de crecimiento de la desocupación, que lógicamente se inició con el achicamiento de puestos de trabajo en el sector público, lo cual lógicamente era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que luego ha ido en el tema de las de las pymes, la caída en las pymes, ¿no es cierto? Y que finalmente entramos en una etapa en la cual lo que se nota ahora sí ya son caídas, ¿no es cierto?, muy importantes en otros sectores productivos, algunos de larga data. Yo diría que el primer elemento es que estamos parados sobre una suerte de industricidio, ¿no es cierto?, que de alguna manera hace que nosotros hayamos puesto hace muy pocos días un tuit, ¿no es cierto?, alusivo, diciendo que el industricidio tiene nombre y apellido de empresarios y de trabajadores, y se lleva puesta nuestra historia. Y dábamos el ejemplo de Paquetá, el cierre de Paquetá con 73 años de existencia, de Deutz, maquinaria agrícola, con 134 años, de la famosa estancia del Rosario, 94 años, de Macoser, 64 años, Metalúrgica Tandil, que ya lo habíamos dicho antes del fin del año, con más de 70 años, Agrest, 103 años, Podmat, 45 años, La Europea y Don Antonio, 104 años, es decir, empresas señeras que sobrevivieron todas las crisis, menos esta. Se quedaron en el industricidio se los llevó puesto. Y claro, es muy triste, pero esto hay que decirlo así, ¿no es cierto? No puede ser mirado con sorpresa, ¿no es cierto? Porque claramente esto tiene que ver con lo que anunciamos que iba a ocurrir cuando, sin necesidad, entramos al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos espera para los próximos días, los próximos meses, ¿no es cierto? Además de profundizarse el proceso recesivo, el proceso de desocupación, el crecimiento de la desocupación, la caída en las expectativas, ¿no es cierto?, que hay en el empresariado, ver ya que los sectores empresarios de Argentina organizados a través de la Unión Industrial Argentina y de otras gremiales han tenido que salir a decir algo que para nosotros era lo habitual a decir en la última etapa del año, que es que lógicamente los sectores productivos han perdido la confianza en este gobierno y obviamente no quieren volver al pasado y están reclamando que se inicie un proceso y se encuentre un programa y un espacio que privilegie la producción, que privilegie el crecimiento. Ahí nos encontramos. Obviamente, si nosotros miramos qué es lo que está ocurriendo en términos de opinión pública, uno diría, bueno, hay algo menos de un 30%, ¿no es cierto?, que se encuentra todavía con la nostalgia de un pasado que muchos entendemos al que no se puede volver, y otros todavía menos de un 30% y en caída, porque a medida que se agudiza la crisis económica, ¿no es cierto?, el sector que apoya a Mauricio Macri va generando más caída en los índices, y lo que avanza, esos índices no llegan al 30 hoy,
Y lo que avanza es algo que hoy tiene un piso del 40, pero que seguramente a medida que se agrave la crisis va a ir creciendo más, que es los que no quieren volver al pasado, pero no quieren permanecer en este presente de absoluta insatisfacción. A esto obviamente le falta unidad orgánica, le faltan abanderados, porque todavía hay como muchos que se han lanzado al ruedo. Me parece que se está tanteando alrededor de qué es lo que se quiere hacer, pero todavía esto no tiene una expresión orgánica. Mientras tanto, la situación internacional continúa dando, diríamos, algunas sorpresas, ¿no es cierto? En los últimos días ha bajado el riesgo país, que había llegado a niveles de exorbitancia, ¿no es cierto?, en las últimas semanas del año. Se ha estabilizado la moneda, inclusive está en su piso más bajo de la banda, ¿no es cierto?, sin intervención, como se denomina, ¿no es cierto?, a la banda del dólar. Y tenemos por delante una reunión clave. Mejor dicho, dos reuniones clave. Una que se está desenvolviendo en este momento entre la delegación de Estados Unidos y la delegación de China, donde lógicamente van a llegar a un acuerdo en eso que siempre pusimos entre comillas guerra comercial, y que nosotros desde aquí dijimos que no iba a haber, que no hay, que hay un tira y afloja para llegar a esta negociación de la mejor manera, y que seguramente Estados Unidos, así como luego de diríamos, las esquirlas en la guerra que durante muy poquitas semanas tuvo con Canadá y con México, terminó sacando un acuerdo favorable a sus intereses que reemplazó al del NAFTA, con el que los norteamericanos se encontraban insatisfechos. De la misma manera ahora está ocurriendo con China, donde seguramente van a llegar a un acuerdo, a un punto de acuerdo que tranquilice a los mercados internacionales, y sobre todo que en un mundo en el cual el proceso de detención de su crecimiento o de amorigeramiento de los índices de crecimiento hacen de que estos países, que en conjunto son los que protagonizan arriba del 80% de las cadenas globales de valor, encuentren un estatus que estoy seguro va a significar alguna concesión por parte de China hacia los Estados Unidos. Pero lo concreto es que seguramente esa guerra famosa no va a existir. En lo regional, nosotros tenemos que a partir del 1 de enero, es decir, este es el primer programa que hacemos ya con Bolsonaro presidente. Dijimos muchas cosas de Bolsonaro, ustedes recordarán el año pasado, a partir de la noche del triunfo, ¿no es cierto?, con aquellas dos infelices frases de Guedes, el hombre fuerte de la economía de Brasil, diciendo que el Mercosur no era prioridad y que por supuesto Argentina no era prioridad. Esto, algunos dicen que sí, otros dicen que no, originó que el presidente de la Nación no viajara el primero al acto de asunción de Bolsonaro, y que todo esté planteado de cara a la reunión de la semana que viene, el próximo 16 de enero, donde en Brasilia Bolsonaro va a recibir a Macri. Ya venimos viendo algunos avances en los temas que los ha expresado en el día de ayer el canciller Fori. Yo reconozco que creo que han variado muchas cosas en la región y que hay mucho para hablar. El primer elemento para hablar, sin duda, es el Mercosur, donde Argentina ahora se ha sumado al coro de los que en el Mercosur, como Brasil y Uruguay, vienen planteando una flexibilización. Está claro que, como dicen algunos, hay que barajar y dar de nuevo. El tema es qué damos de nuevo, cómo barajamos y damos de nuevo, y cómo es la letra chica de hacia dónde se va. Porque hay algunos que dicen que no es necesario replantear el Mercosur de manera drástica. ¿Qué sería de manera drástica? De manera drástica sería interpretar el deseo implícito en la frase de Guedes, el Mercosur no es prioridad. Es decir, degradar institucionalmente al Mercosur y pasar de ser una unión aduanera como es actualmente a una zona de libre comercio, donde entonces de alguna manera, no lo vamos a decir para generar
pánico, pero el sálvese quien pueda va a tener más fuerza que antes o que hasta ahora. ¿Por qué? Porque cada uno va a salir a firmar acuerdos de libre comercio con otros países. Por ejemplo, podría darse el caso de que el primer acuerdo de libre comercio sea firmado por Brasil con China. Decíamos, cada uno se va a alargar a firmar acuerdo de libre comercio sin tener en cuenta que los aranceles que termine acordando con esos terceros países pueda afectar a los socios del Mercosur. Y esto objetivamente, lógicamente, vamos a ser más perjudicados nosotros que Brasil. Para nosotros Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial. Para Brasil nosotros no lo somos. Ellos tienen como principal socio comercial a China. Para Brasil, Brasil para nosotros sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones industriales, que son protagonizadas también por las pymes. Las famosas MOI, las manufacturas de origen industrial, tienen como principal destino a Brasil. Ustedes imagínense si Brasil firma un acuerdo de libre comercio con China, la cantidad de empresas pyme que van a tener que dejar de exportar, porque lógicamente no están en condiciones de competir en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, con la industria china, hasta por un problema de escala. Es decir, hay que hablar mucho acerca del vínculo bilateral, pero lo que está también soslayándose es que el tema central es cómo Argentina y Brasil se paran frente al mundo. ¿Se van a parar de la misma manera? ¿Van a tener la misma lectura? ¿Van a poder seguir mostrándose como que regionalmente tenemos la misma mirada en relación al mundo y a sus protagonistas? ¿O ya han quedado y podemos avanzar en las discrepancias que al respecto se plantean? Yo diría, por ejemplo, que en Brasil está habiendo una profunda contradicción entre dos alas del nuevo gabinete. Un ala, la que lógicamente lidera Guedes, que quiere firmar acuerdos de libre comercio con distintos países, aumentar el intercambio, no alinearse, etcétera, mientras que hay otra mirada que la protagoniza el ala militar, llamémosle, o que tiene origen en ministros que han pasado por las Fuerzas Armadas de Brasil y que siguen teniendo relación, que en cambio están en un acuerdo estratégico, político y militar, por supuesto también económico, con los Estados Unidos. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la seguridad del hemisferio, de la seguridad regional, y con la explícita decisión de intentar frenar la influencia de China en la región. De hecho, ustedes recordarán la palabra usada por la diplomacia de Estados Unidos en relación a la política de China en la región era depredadora. La depredadora política comercial de China. Menudo problema tuvimos porque esto ocurrió 24 horas antes de la reunión de visita de Estado de China a la Argentina. Por supuesto que allí tomó, como ya lo relatamos, una actitud decisiva y contundente para rectificar estos términos por parte del embajador argentino en China, el amigo Diego Guelar. Entonces aquí tenemos una situación muy particular, porque el señor secretario de Estado, el hombre fuerte del gobierno de Trump, ¿no es cierto?, Pompeo, ha pedido explícitamente en nombre de los Estados Unidos que la región adopte una actitud férrea contra el avance chino y por los casos de Venezuela particularmente, pero también de Nicaragua. Esto significa un alineamiento, ¿no es cierto?, al que Brasil aparentemente ha llegado a una situación tal en su definición que le habría ofrecido en el día de hoy, como está en todos los medios, la posibilidad de que hasta Estados Unidos establezca una base militar en Brasil. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa? Esto sí que es un alineamiento. ¿Se imaginan ocurriendo esto en tiempos de Lula o de Dilma o de Fernando Enrique Cardoso? Inimaginable. Y esto pone a su vez mucha sensibilidad a algo que en los Estados Unidos hace ruido desde el gobierno pasado, que es el hecho de que Argentina haya permitido, ¿no es cierto?, que China coloque una base
bajo el título de científica, pero que en realidad puede tener utilizaciones de información para uso militar, tan cerca de Vaca Muerta, ¿no? Allá en el sur argentino. Entonces, la base de Estados Unidos vendría a contrabalancear, en términos de poder en la región, a la base china. Por eso digo que es tan importante estos temas. Por eso es tan importante que estemos muy alerta a lo que ocurra la semana próxima con el viaje del presidente a Brasil, que posiblemente va a ser uno de los viajes más importantes de la primera parte del año, por lo menos, y de los más decisivos. Yo creo que hay que abrir el juego. Ojo, hay que ver con qué mandato va el presidente de la Nación. Yo espero que haya consultado, que esté consultando, que rápidamente consulte a los sectores que tienen algo para decir, fundamentalmente de la producción, los sectores de la Unión Industrial, los sectores del campo, es decir, los sectores que tienen que ver con la actividad productiva que pueda verse afectada con cualquier tipo de acuerdo o de modificación de políticas que se efectúe y que no puede ser hecha de espaldas precisamente a los protagonistas que son los representantes del sector privado en este sentido. Me parece importante tener esto como primer lineamiento para continuar con el programa de hoy y para continuar con el desarrollo de los temas que vamos a ir haciendo a partir de ahora en adelante. Esto simplemente ha pretendido ser un punteo de los temas más importantes con los que estamos empezando el año. Una suerte de agenda de las cosas que no podemos dejar de lado para un análisis, insisto, de un año electoral que viene muy duro. Hacemos ya la primera cortina y vamos en la búsqueda de nuestra primera comunicación de la tarde de hoy. Y como lo teníamos adelantado, debiera estarnos escuchando en nuestra primera comunicación del año 2019 el doctor Ricardo Alfonsín. ¿Es así, Ricardo? Yo te escucho, lo que no sé si me escuchas. Te escucho, te escuchamos perfecto, Ricardo, acá. Lo mejor. Antes que nada, buen año, Ricardo, buen año. Igualmente para todos ustedes. Bueno. Que sea un buen 2019. Y mejor que el 2018. Sí, que vino duro. Está muy difícil. Está muy difícil, ¿no? Ricardo, el año... No hay que hacer mucho para mejorarlo, digo. Así es. El año pasado, Ricardo, fuiste un protagonista muy importante, yo diría, de no solo el progresismo de la Unión Cívica Radical, sino del progresismo de Argentina. Y simplemente como resumen, yo diría, me viene a la memoria 4 hechos. El primero, una tremenda reunión con un acto incluido en Tucumán, ¿no es cierto?, donde protagonizaras junto con otros dirigentes del radicalismo el lanzamiento del Movimiento Nacional para la Democracia Social. El segundo, el hecho allá con Margarita y con Lipstick, cuando la tuviéramos también, ¿no es cierto?, a Katz y a nuestra querida intelectual también, dando lo que se denominaba la agenda progresista. Y luego un encuentro importantísimo en el Savoy, donde justamente el eje era la elaboración de la agenda progresista de la Unión Cívica Radical. Claro, así terminamos de alguna manera un año difícil, pero con gran protagonismo, tuyo y de todos los que de una u otra manera nos sentimos deseosos de un cambio en el radicalismo que pueda llegar a precisamente en este 2019 protagonizar de manera digna, ¿no es cierto?, las cosas y los pasos que hay que dar. Me interesaría una reflexión tuya, porque hemos leído algunas cosas en las últimas horas, ¿no es cierto?, donde le aclarás al presidente de la Nación el tema del candidato, y a muchos de nosotros pensábamos que a esta altura íbamos a estar trabajando precisamente para la construcción de una alternativa progresista en un año electoral como este 2019. Te dejo el aire libre para que puedas explicarnos un poco cómo estás leyendo esta situación. Bueno, te cuento, mira, es cierto, todos esos hechos que vos mencionaste y otros que se podrían también agregar, reflejan, por un lado, que hay un radicalismo distinto al radicalismo oficial, ¿no? Sí, señor. Por lo menos el radicalismo que aparece como
una voz casi única, o este radicalismo encarnado en los principales dirigentes del partido, que más allá de las buenas intenciones que puedan tener, desde mi punto de vista se han equivocado mucho, sí, claro. mucho. ¿En qué consistió esa equivocación? Bueno, en no cumplir con lo que habíamos dicho cuando se celebró este acuerdo. ¿Qué se había dicho cuando se celebró este acuerdo? Que si ganaba Macri y no Sanz, bueno, la Unión Cívica Radical se encargaría de que el gobierno no se sesgara demasiado hacia posiciones muy promercado, conservadoras, que trataría de influir en los contenidos de las decisiones que se tomaran para evitar errores, que procuraría influir en el rumbo de la gestión, que haría escuchar su voz, que no acompañaría decisiones que creyera que no eran buenas para el país. Bueno, nada de eso hizo. Y tal vez la sociedad crea que todos los radicales se sienten representados por este radicalismo oficial, por decirlo de alguna manera. No, la inmensa mayoría de los radicales piensa otra cosa, y eso va a quedar demostrado seguramente en la próxima convención, ¿no? Así es. En fin, es difícil explicar cómo la Unión Cívica Radical pudo haber acompañado decisiones como, por ejemplo, la de las tarifas, sí, o la de la reforma jubilatoria, o decisiones como la de eliminar la obligación de liquidar las divisas a los exportadores, para no mencionar sino tres cuestiones, o la de los jubilados, o cómo puede, por ejemplo, decir que comparte la idea del Ejecutivo, el proyecto del Ejecutivo, por lo menos lo que hemos conocido, orientado a reformar la legislación laboral, sí, claro, con la excusa de que de esa manera va a haber más inversiones. Ya sabemos nosotros que donde se han aplicado políticas de esta naturaleza con la misma excusa, nada de eso ha ocurrido. Lo único que ha ocurrido es que se han sacrificado derechos de los trabajadores, pero los nuevos puestos de trabajo, cuando se han creado, son de inferior calidad a lo que existían antes. Bueno, ahora mismo con la receta del fondo, que el partido no tenía una posición más clara, con vaca muerta, claro, me parece que la única propuesta, o lo único que podemos hacer con vaca muerta, es repetir un poco la política de la década del 90 con YPF, o con el petróleo, con nuestros recursos naturales. ¿Por qué no discutimos, por lo menos el partido, por qué no discute la posibilidad de encarar esos yacimientos, haciendo lo que hizo Noruega, cuando descubrió los yacimientos petroleros offshore y transformó a Noruega en un país industrializado, bueno, uno de los países con mayores niveles de igualdad y justicia? Bueno, en fin, es increíble que el partido haya delegado, así es, en el PRO, gobierna el PRO, no gobierna, cambiemos, así es, gobierna el PRO, y haya delegado en el PRO, casi como creyendo que no tiene derecho a opinar, la decisión política, ¿no? Y se haya limitado a acompañar todas las decisiones como si no fueran muy distintas a las que hubiera tomado un gobierno radical. Yo, ojo, creo que el PRO hace lo que hace con las mejores intenciones. Yo no juzgo intenciones, obvio. Ellos creerán que eso es lo mejor para el país, pero la Unión Cívica Radical no cree que eso es lo mejor para el país, de manera que deberíamos tratar de persuadir al PRO de que considera la posibilidad de hacer cambios en la política económica. Bueno, lamentablemente no lo hacemos, ¿no? Así es. Bueno. Ahora, Ricardo... Yo en realidad no le contesté al presidente, ¿no? Sí. El asunto es así, esto es una historia que tiene unos 5 o 6 días, ¿no? Sí. A mí me preguntan en un reportaje qué va a hacer la Unión Cívica Radical en el 2019. Yo les dije que eso lo tenía que definir la Convención Nacional, que es el único órgano autorizado para definir la política electoral del partido. Y que debía reunirse, que todavía no lo había hecho. Y me preguntan si en el caso de que no, bueno, si era necesario renovar la decisión que se había tomado en el 2015 y en el 2017. Sí, le digo, para cada elección es necesario discutir de cuál va a ser la política electoral. Bueno, muy bien. A continuación de eso, me preguntan qué creo yo que puede ocurrir. No sé, habrá que esperar. No me ilusiono demasiado con la posibilidad de que la relación de fuerzas se haya modificado.
Claro. Pero a continuación me preguntan algo que había dicho Martín Lustó. Ah, sí, el día anterior. Claro, él había dicho que, bueno, en el caso de que el partido ratificara la política de alianza, bueno sería, dijo él, que la Unión Cívica Radical considerara la posibilidad de proponerle al resto de las fuerzas que integran Cambiemos la posibilidad de sumar a otros actores. Algo muy parecido a lo que se había discutido en el 2015. ¿Vos te acordás que había dos iniciativas, dos propuestas alternativas? Así es. Bueno, y con relación a esa posibilidad dije, bueno, con relación a esa posibilidad puede decir que podría suponer que sí se puede haber modificado la relación de fuerzas. En el 2015 esa alternativa tampoco estuvo acompañada por la mayoría, pero yo creo que ahora, después de las cosas que han ocurrido, podría cambiarse. Y a continuación me preguntan si el radicalismo tiene que tener candidato propio si se ratifica la alianza. Entonces yo digo, bueno, eso es lo más natural, ¿no es cierto? Que un partido no tenga candidato es lo que hay que explicar. Que quiera tener candidato, sobre todo cuando forma parte de un frente con otros partidos políticos respecto de los cuales tiene diferencias profundas, digo, lo natural es que el partido quiera tener candidato propio. A continuación me preguntan lo de Martín, claro, porque había sonado la posibilidad de que lo fuera, y le dije que sí, que podía ser, que era un hombre con un pensamiento muy radical, un hombre con mucho conocimiento de las cuestiones económicas, que varias veces ha señalado diferencias. Incluso, bueno, envió un video a este último encuentro que vos dijiste en el Savoy, programático. Así es. Un encuentro en el que se discutían cuestiones que tienen que ver con la gestión, y bueno, y que se había diferenciado con valor de decisiones que había tomado el gobierno. Y me preguntan, ¿pero se le puede ganar? Pero sí, claro que se le puede ganar. Correcto. ¿Cómo no? Correcto. ¿Por qué no se le va a poder ganar? Si yo creo que si hoy hubiera paso en Cambiemos, la mayoría de los electores, como la sociedad todavía está muy polarizada y la presencia del voto útil es muy fuerte, el voto útil para la audiencia es aquel que es el voto por el cual la gente no vota lo que le gusta, sino vota para que alguien no gane. Así es. No, como ha ocurrido en Brasil. Como ha ocurrido en Brasil. Bueno, claro. Bueno, exactamente. Aunque no le guste el candidato al que vota, como le gusta menos la alternativa, vota. Así es. Bueno, entonces yo digo que si hubiera un voto, una vez paso en Cambiemos, la mayoría de los electores, después de la experiencia de estos 3 años de gobierno del PRO, la mayoría de los electores de Cambiemos podrían votar a un candidato de la Unión Cívica Radical si, aclaré, hace una campaña bien diferenciada, muy transparente desde el punto de vista intelectual, que quede bien en claro cuáles son nuestras diferencias, que se explique bien por qué durante estos 3 años se ha actuado de esta manera, que se planteen los programas alternativos a los que puede formular o plantear el PRO. Yo creo que un debate de esta naturaleza hacia adentro de Cambiemos sería muy útil, y me parece que en definitiva la mayoría terminaría acompañando al candidato radical, razón por la cual dije, fíjate vos, el próximo presidente podría ser radical. Sí. Bueno, yo quiero... Entonces me dice, que dijeron los amigos con los que nosotros nos hemos reunido muchas veces, el socialismo y GEN, me preguntaron que ellos tenían discrepancia con Cambiemos. Entonces digo, Cambiemos no tiene ideología. Si ganara un candidato radical, seguramente haría las cosas que haría un socialista, o que haría un hombre o una mujer del GEN, ¿no es cierto? Claro. Algunos no creen que se le pueda ganar. Yo creo que sí. Creo que ni los radicales, algunos, te voy a decir acá entre nosotros, no digas nada a nadie, ni se atreven a mencionar esta posibilidad porque tienen miedo de enojar a algunos en el PRO. Así es, así es. Ahora, Ricardo, vamos a efectividades conducentes. Ya los aliados que junto contigo lanzaron allí en el teatro el espacio progresista ya han dicho que no. ¿No es cierto? Segundo asunto, estamos recibiendo llamados del interior del país donde la mayoría de los sectores
que no están conformes con la conducción oficial del partido están planteando alternativas que hasta llevan otros nombres en el interior, planteando esto de la autonomía en cada una de las provincias y tratando de buscar un paraguas nacional que precisamente les permita a ellos protagonizar en las provincias alternativas que van por fuera de Cambiemos. El ejemplo típico es el de la provincia de Santa Fe, pero podemos hablar de los amigos de Tucumán y podemos hablar de los neuquinos y podemos hablar de Chubut y hasta en alguna medida hasta de Río Negro, depende con quién hables, ¿no es cierto? Entonces acá la alternativa que aparece planteada, y yo quiero ser muy crudo en proponerte una respuesta, es o se va con Cambiemos y se intenta esto que vos bien relatabas recién en una interna que yo reconozco, miro también como vos con algún grado de duda y hasta de incredulidad, si me permitís la palabra, y por otro lado el planteo de lo que nos están, yo te diría, empujando desde muchos lugares del interior, que es decir, nos había tentado, nos gustaba, pusimos mucha fuerza en la iniciativa de Ricardo, primero del espacio de pensamiento alfonsinista y luego eso como palanca para el encuentro progresista. Y es más, hay quien dice que hoy hay menos de un 30% que está pensando volver al pasado, otro menos de 30% que inclusive va a ir siendo menor a medida que se agrave la crisis económica y social, como va a ocurrir en los próximos meses, que está en la reelección del presidente Macri. Y hay una inmensa mayoría del 40% creciente que ni quiere volver al pasado ni está satisfecho con este presente. Esa expresión hoy no tiene titularidad, esa expresión hoy está vacante. A esa expresión se le han sumado la Unión Industrial Argentina, que ha dicho: no confiamos más en este presidente, no confiamos más en esta política económica y no queremos volver al pasado y queremos un programa económico que sea de crecimiento y de desarrollo y no de ajuste y recesión. Esta es, me parece, la disyuntiva y creo yo que empezando el año habría que clarificar al respecto, Ricardo. Sí, yo creo que no hay que apresurarse. Primero tiene que reunirse la convención. Correcto. Porque yo no voy no doy por descartado determinado resultado respecto de la política electoral. No quiero anticiparme a eso, porque vamos a ver, hay muchas cosas que discutir, hay que hacer un balance de lo que pasó con el gobierno del PRO, hay que hacer un balance acerca de lo que la Unión Cívica Radical hizo, si lo que hizo era lo que había dicho que iba a hacer, si no hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿fue bueno o fue malo? Yo creo que fue un error grave. Bueno, tendrán que explicar por qué actuaron como si los radicales le hubieran dado mandato para actuar de esa manera, cuando el mandato que le habían dado a los radicales era que se hicieran cargo de la diferencia y procuraran influir su gestión para evitar errores que perjudicaran a los sectores más necesitados de una gestión que atienda sus necesidades. Por el otro lado, yo sigo, cuando presentamos el encuentro progresista, yo dije, y eso está escrito, este no es un espacio electoral, no sean ansiosos, es un espacio de reflexión que pretende varias cosas. Primero, tratar de instalar temas como venimos haciéndolo nosotros, en muchos casos, respecto de los cuales no se discute, no se discute en el PRO, ni se discute en el radicalismo, ni se discute en general en la sociedad. Bueno, por el otro lado, tenemos que ir adelantando trabajo, porque yo creo que cualquiera sea la oferta electoral que se les plantea a los argentinos en el 2019, a partir del 2019 vamos a necesitar de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para enfrentar un panorama muy complejo que estará por delante, y eso solamente se puede enfrentar con éxito sin generar problemas que puedan a su vez causar la aparición de liderazgos autoritarios como lo de Brasil, a partir de acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, razón por la cual es bueno hablar con ellos, reunirse, tratarse con respeto. Por otro lado, la construcción de frente tiene que ser coherente. Me parece que no podemos, en todo caso, repetir errores, porque tenemos que saber si lo que queremos es ganar una elección, o si lo que queremos es que el próximo gobierno tenga
posibilidades de llevar adelante políticas que son las que nosotros creemos que hay que llevar adelante. Correcto. Porque, bueno, a veces veo cosas medio contradictorias, ¿no? Porque, bueno, yo no estoy tan... Yo no estoy en desacuerdo con Cambiemos, pero por ahí se proponen hacer acuerdos con quienes no sé si están tan en desacuerdo con Cambiemos, ¿no? O mejor, no, Cambiemos, reitero, estamos mal acostumbrados, no tiene ideología Cambiemos. Existe la identidad UCR, existe la identidad Coalición Cívica, existe la identidad PRO, pero no hay una identidad Cambiemos. Cambiemos no es una licuadora que mezcló todas las ideologías y creó una identidad nueva, no. Real. Cambiemos sigue siendo un frente de fuerzas diferentes, de carácter electoral, y que habrá que ver si la Unión Cívica Radical lo ratifica o no. Ahora, yo tampoco busco atajos, tengamos mucho cuidado, buscar atajos, ¿no? Bueno, vamos a ver, y seguir conversando, y después todos juntos nos tendremos que reunir, no discutir estas cosas públicamente, porque no es porque no las podamos discutir públicamente, porque yo creo que no le interesa a la sociedad quiere saber si va a tener más trabajo a partir del 2019. Así es. Quiere saber de qué manera nosotros pensamos que si gobernáramos podríamos generar más trabajo. Quiere saber qué va a pasar con las jubilaciones, si las van a privatizar o van a seguir en el Estado, pero cómo las vamos a mejorar los saberes. Quiere saber qué es lo que va a pasar con la inflación en el país. Eso es lo que quiere saber la sociedad. Y yo creo que todas esas cosas debe decirle la Unión Cívica Radical a la sociedad, debe decirle no vamos a hacer cosas que perjudican a los jubilados, no vamos a hacer cosas que perjudican a los trabajadores, pero además vamos a hacer estas y otras cosas para que se puedan beneficiar, no de un día para el otro, no podemos resolver los problemas de un día para el otro. Creo que la Unión Cívica Radical debe decir vamos a convocar a un gran diálogo, a una gran conversación pública, para que, bueno, entre la política, el empresariado nacional y los sectores del trabajo, porque tenemos que cejar el subdesarrollo, y esa tarea no la hace un solo partido, ni la hace solo la política, necesitamos también acordar con los sectores del empresariado, como te decía, del trabajo, en fin, hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Y todas deben estar muy claritas, muy claritas, porque... Bueno, y acordar muchas cosas en todo caso respecto de las construcciones, ¿no? Muchas cosas hay que acordar, porque la verdad que si vamos a llevarnos sorpresas, bueno, que sean efectivamente sorpresas, no que sean cosas que uno adivina que van a ocurrir, ¿no? Sí. El año pasado habías lanzado una serie de encuentros, visitas, charlas con muchos sectores tanto del sector trabajo como del sector empresarial y de la intelectualidad. Tu idea es profundizar este camino. Claro, absolutamente, Miguel. Y yo sé que además es un camino que te encanta recorrer, te gusta y sentís que es necesario. Absolutamente. Que tenés una gran vocación para poder generar las condiciones que permitan ir, bueno, despertando y recuperando confianza en la sociedad respecto de que las cosas se pueden ir resolviendo. Y lo vamos a seguir desarrollando. Y no vamos a seguir... Mira, hace 3 días estuve con la Baña también, ¿no? Claro. Conversando. Pero no, te voy a decir, me parece que sería devaluar la reunión, leerla en términos electoral. Total acuerdo. No, claro. Para mí es uno de las... A ver, para los radicales en general, ¿no? Sí. Es uno de los hombres de consulta. Sin duda. Para los ciudadanos argentinos en materia económica en el país. Me interesaba mucho escuchar su opinión. Además hablamos de otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con la política, pero bueno, de la necesidad de los acuerdos, porque los problemas que hay que enfrentar son difíciles, de terminar con la grieta, pero respetuosamente, o respetando mucho a las instituciones, ¿no? En fin, yo me sigo reuniendo con todo el mundo. Me parece correcto. Con todo no puede ser interpretado en clave electoral, ¿no? Me parece que eso pone el carro delante del caballo, ¿no? Me parece que primero hay que hablar. Porque reitero, yo a veces me reúno con gente con la que no comparto. Pero después, desde ya, si no hablamos los diferentes, hablar entre parecidos es muy fácil. Lo importante es acordar con los diferentes. Ningún valor. Y bueno, ahora sí tengo coincidencias con hombres del peronismo, con hombres del GEN, con hombres, no con todos. Obvio. Pero con muchos de ellos tengo coincidencia y
alguna coincidencia también con hombres del PRO, sobre todo en cuestiones institucionales. Ahora, muchachos, lo que está dominando la discusión y la situación en la Argentina, lo que está transformándose en la cuestión más candente para los argentinos es la cuestión económica y social. Sin discusión. ¿Cierto? Entonces, en esta, gobernar es resolver los problemas, no solamente respetar la República, resolver los problemas económicos y sociales, ¿no? Sin bueno, discusión. y en esto tenemos distintas recetas nosotros. Absolutamente. Y el PRO. Nunca hubo un acuerdo programático a pesar de eso. Para ir cerrando, sabemos que estás ahora por hacer, como todo el mundo suele efectuar en verano, alguna presencia allí en lo que es la capital, ¿no es cierto?, del verano, que es Mar del Plata. ¿Para cuándo está prevista tu visita, Ricardo? Creo que creo que es después del 16, por ahí, no sé bien la fecha, pero ahí también es con distintos partidos políticos, por eso. Probablemente con el socialismo y el GEP, pero bueno, son conversaciones que tenemos que tener. A ver, yo no puedo entender que todavía a esta altura de la Suárez, los argentinos tengamos miedo de reunirnos con fuerzas políticas con las que en el pasado hemos competido, cuando tal vez tengamos coincidencias muy importantes, ¿no? Absolutamente. Es real. Ricardo, estamos muy satisfechos con la charla que hemos tenido con vos, lógicamente nos quedan muchas preguntas para hacer, fundamentalmente acerca de la estrategia, ¿no es cierto? Pero esta es la primera entrevista que efectuamos en el año y queríamos empezar el año político contigo. Así que te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento. Gracias, Miguelito. Ojalá que haya alguna declaración del partido que diga que en democracia no hay candidatos naturales, ¿no? Correcto. Porque eso de bloquear, porque el partido está, cambiemos. Yo respeto mucho la dignidad del partido, ¿no? Sí, claro. Bueno, que nadie le diga que este partido no tiene derecho a poner candidatos, ¿no? Yo te diría que sí, que sería importante que lo dijera, pero nos hemos quedado en silencio ante algunas cosas que son más agraviantes de las últimas horas, como la ocurrida en la gente. No, y además una etapa del fin de semana donde el presidente dice que hemos estado 70 años de fiesta, como si hubiera sido una fiesta la gestión de Arturo Illia o la de Raúl Alfonsín. Y ante esto, la cúpula partidaria, el más absoluto silencio. Claro, no fue una fiesta. Tremendo. No fue el proceso y la dictadura. Eso no fue. Si de algo no tuviera. Mirá, yo puedo respetarle la opinión que él tenga. Sí. Por supuesto, de las distintas gestiones democráticas. Puede considerarlas buenas, malas, regulares, muy malas. Ahora, si de algo no tuvieron la dictadura, fue de fiesta. Eso sí, seguro. Absolutamente. Eso no fueron terribles, dramáticas. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo y nos vamos aquí al noticioso de las 3 de la tarde. Gracias. Muy fuerte abrazo. Chau. Buen año. Chau. Amigos, lo escuchaban ustedes directamente desde el lugar donde está descansando en sus vacaciones breves, el doctor Ricardo Alfonsín, integrante no solo del Movimiento Nacional para la Democracia Social, sino del Encuentro Progresista, ¿no es cierto?, como él mismo lo explicaba, que surgiera en la segunda mitad del año pasado. Vamos directamente al intervalo noticioso y publicitario de la radio y retornamos para nuestra segunda hora en nuestro primer programa del 2019. Nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, dándole la bienvenida y el mejor de los años posibles a Claudia y a Héctor, que ya están instalados en la mesa. Bueno, buenas tardes, buen año para todos, por lo menos que sea un poco mejor. Bueno, de acuerdo al panorama que vemos un poco gris, pero bueno, un poco de optimismo también, como para afrontar y estar fuerte como para sentir también. Y para este optimismo, ¿qué tema musical tenemos para hoy? Un personaje que realmente deberían copiar, pero le vamos a pedir a Aníbal que nos dé una música introductoria y después le explico qué es. A ver. La antigua marcha socialista, porque hoy vamos a hablar del fundador, que fue Juan B. Justo. ¿Y por qué? Juan Bautista Justo se llamaba. ¿Por qué vamos a hablar hoy de él? Porque hoy se conmemora la fecha de su muerte, 8 de enero de 1928. Era médico cirujano, escritor, fue diputado, senador y también periodista. Él había nacido en San Telmo en 1865 y
murió de un síncope cardíaco. Estaba pasando sus vacaciones en una quinta de los Cardales con su señora, que era Alicia Moró, y sus hijos. Y evidentemente, bueno, un estrés le habrá pasado porque murió a los 63 años. Y ella lo sobrevivió muchos años. Sí, ella murió muchísimo después. Les voy a comentar algo porque la conocí. Sí, yo también. Sí, realmente, bueno, aunque... Ella, no a él. A ella. Igual le voy a contar que no fue el único matrimonio que tuvo Juan Bautista. Él, sí. Pero vamos a hablar un poco de él porque es una figura ejemplar al que realmente deberían copiar, ¿no? Fue fundador del Partido Socialista que presidió hasta su muerte y también fue defensor de un socialismo de libre mercado. Es complejo de comprender esto, pero en realidad nadie lo pone en práctica, ¿verdad? En su carta orgánica declaró lo siguiente, y lo voy a leer textual: el Partido Socialista es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tienen más que la fuerza de su trabajo. Las puertas del partido están, sin embargo, abiertas para los individuos de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus intereses a los de la clase proletaria. Y si vamos a hablar de las ideas socialistas, justo adhería a la corriente revisionista, que le inició Eduardo Bernstein, que se proponía revisar las ideas de Marx y Engels, pero un poco ayornadas, es decir, a la luz de los acontecimientos posteriores a sus publicaciones. Él se sentía más cercano, sin embargo, a las ideas de Jean Jaurès, al quien invitó a la ciudad de Buenos Aires y al que él conoció en un congreso del Partido Socialista en Copenhague, en 1910. Pero también no nos tenemos que olvidar de que fue un periodista, porque él, trabajando como periodista, se costeó sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y si nos referimos a su carrera periodística, los primeros trabajos, ¿saben dónde los realizó? No. En la prensa. ¿Y cómo? Como cronista parlamentario. En 1890 comenzó a escribir en el periódico socialista El Obrero, y en 1894, junto a Augusto Kuhn y Esteban Jiménez, fundó el periódico La Vanguardia. La Vanguardia, que es el vocero desde entonces del socialismo. Que dirigió hacia su muerte. Mi abuela vivía arriba. Sí. O sea, tengo muchas anécdotas de mi abuela, de Hipólito Yrigoyen hasta que vivía arriba en una de sus etapas. ¿Dónde vivía Juan? Claro, no, donde estaba La Vanguardia. Donde estaba La Vanguardia. Sí. Para costearlo, decidió vender el coche que utilizaba en sus visitas de médico. Esto me hace acordar mucho a Ilia. Claro. Y empeñar la medalla de oro que le había otorgado la Facultad de Medicina, fíjense. La medalla de oro. La medalla de oro, porque fue un bocho. Claro, fue ejemplar. Y La Vanguardia se convirtió en poco tiempo en el órgano oficial del Partido Socialista y en un diario también, y muy importante medio de difusión cultural. Juan Bautista, formó parte de la Unión Cívica de la Juventud y luego de la Unión Cívica en 1889, que preparaba la revolución contra el gobierno de Juárez Celman, ¿no? Y durante la Revolución del Parque, en 1890, él no estaba a favor de la lucha armada ni de la violencia, por lo tanto él participó pasivamente como médico, atendió a los heridos. Y después se fue involucrando con los círculos obreros, ¿no? Fundó la Biblioteca Obrera y la Sociedad Luz Universidad Popular, que en realidad se encargó de la cultura y de la propaganda de las ideas socialistas, ¿no? Y además, ¿saben que fue el primero que tradujo El Capital de Marx del alemán a la lengua castellana? También fundó una cooperativa de crédito y consumo que se llamó el Hogar Obrero. Ni más ni menos. No sé si sigue estando, me parece que ya no. No. Tengo algo para comentar al respecto también. Bueno, coméntalo. No, cuando termine esto. Bueno. En 1912 fue elegido diputado y lo ocupó hasta 1924. Fue senador y siempre por la capital, Y como diputado presidió la comisión investigadora de los trusts o monopolios y participó de los debates que llevaron a la reforma universitaria de 1918. Así es. O sea que presentó muchos proyectos de ley en materia social, contra el juego y el alcoholismo y para eliminar el analfabetismo. Por lo tanto, esta es toda la ideología socialista. En 1927, justo cumplió uno de sus sueños, porque inaugura, o sea, un año antes de su muerte, la Casa del Pueblo,
que tiene una gran biblioteca, un salón de conferencias y también presentaba aulas para que los obreros pudieran hacer sus estudios, es decir, hicieran su escuela primaria. ¿Es primaria o secundaria? Sí, Depende, ¿no? Pero generalmente primaria. En cuanto a su vida personal, y ahora voy, tuvo 2 matrimonios. En 1899 se había casado con María Chertkov, una joven inmigrante de origen judío, rusa, de origen judío. Se instalan en Junín y ahí se quedan hasta 1904, pero ella en 1912 muere. Entonces él entró en una gran depresión y se mudó al barrio de Belgrano, donde vivía su madre, y ella es la que le cuidó sus hijos, porque tenía 7 hijos con esta mujer. Y su mujer, Mariana, murió en el último parto del 7º hijo varón. Pero después reanudó su vida amorosa. En 1920 se casó con Alicia Moró. La conoció en uno de los congresos, bueno, formaba parte también ella de sus, es decir, compartía su ideología socialista, y aparte era médica. Claro. Por lo tanto, desde los dos ramas tenía mucho en común. Ella era hija de refugiados franceses de la Comuna de París, 20 años menor que él, y también fue política argentina. Se destacó como feminista, y del Partido Socialista también, y con ella tuvo 3 hijos. O sea, 10 hijos tuvo él. Claro, sí. Ahora, yo no conozco, no sé si ustedes, si hay alguno de los hijos que haya continuado participando políticamente, pero lo que yo no sabía es que su hermana Sara Justo sí tuvo una participación política, porque fue líder del movimiento feminista argentino, de una de las primeras. Fue educadora y aparte una de las primeras odontólogas del país. Muy bueno. Si hablamos como escritor de las obras, se dedicó al ensayo político y social. A mí me gustaría mencionar las obras, porque en realidad uno lo conoce como si fuera la calle, pero en realidad es Juan Bautista Justo. Yo vivo a 3 cuadras. Claro. Fue un gran pensador. Sí, claro. Su principal obra fue Teoría y Práctica de la Historia. Bien. Entre otras obras, Teoría Científica de la Historia, El Socialismo Argentino, La Intransigencia Política, Socialismo e Imperialismo, La Internacional Socialista, El Programa Socialista en el Campo, y tuvo 2 obras póstumas, que una se editó en 1937 y la otra del 38. Una es La Moneda, del 37, y La Cooperación Libre, del 38. O sea, después de su muerte salieron a la luz estas obras. Y debe ser que por los años de perseverancia y conducta coherente habían logrado la incorporación de valiosas figuras al socialismo, como ser Nicolás Repetto, Augusto Bunge, José Ingenieros, la primera etapa de Leopoldo Lugones, porque después sabemos que se fue a la derecha completamente. Alfredo Palacios. Claro, Alfredo Palacios, los hermanos Dickman también, y Mario Bravo. Mario Bravo, correcto. Hay alguien que me queda en Esteban Boero. Esteban Boero. Bueno, como homenaje en la ciudad de Buenos Aires, la avenida que corre sobre el entubado cauce del Arroyo Maldonado lleva el nombre, ¿no? Y esta obra se inició en 1929. ¿Saben quién estaba en el gobierno? 29, sí, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, y continuó después en los gobiernos de los generales Félix Uriburu y Agustín P. Justo, que era pariente de él. Él era un tío segundo. Nada que ver, ¿verdad? Desde el punto de vista político. Y el último tramo se terminó en la década del 40. Correcto. O sea, y en este momento está cortada. Que están haciendo, ¿no? Están haciendo una obra espectacular que debería resolverle muchos problemas que teníamos, lo que atravesábamos, todas las barreras que cortaban, ¿no es cierto?, a la altura de Juan B. Justo, en tren que va paralelo. El famoso puente fue tirado porque va a haber a partir de que se termine la obra, no va a haber más barreras a lo largo y por lo tanto la zona de Juan B. Justo se va a poder transitar sin problema, sin puente, el ferrocarril que pasa por allí va a estar en elevación, ya está colocado casi todos los pilares, y yo calculo que como es un año electoral, a lo mejor se apuran y está listo este año. Igual la obra que se hizo bajo el Maldonado, o sea, bajo la Juan B. Justo, es una obra espectacular, que de esas que no se ven, pero que se sienten. Anteriormente, yo vivía en esa zona cuando llovía y se inundaban 10, 20 cuadras a la redonda de la Juan B. Justo.
¿no? Ahora no, han hecho unos, ¿cómo se llama? Canales alivionales y unos piletones que llegan inclusive hasta lo que era la vieja Canning y ahora es Calabrini Ortiz, que hacen que se llueva lo que se llueva, esa zona no se inunda más. Qué bueno. Bueno, pasó el recuerdo de la historia. ¿Vos querías agregar algo en relación un montón de cosas, porque a medida que iba hablando Claudia, a mí me refería a un montón de cosas. Mencionó la Casa del Pueblo, a la cual me quiero hacer una breve semblanza. Alicia Moró de Justo y la Cooperación Libre. Claro. Todo esto merece alguna explicación o algún abundamiento. Fíjate que hay una fecha, 15 de abril de 1953. ¿Qué pasó ese día? Atentado en Plaza de Mayo durante un acto peronista en el que hubo entre 5 y 7 muertos y más de 90 heridos. Y por la noche de ese mismo día, un grupo de manifestantes peronistas atacaron y provocaron incendios en la sede de los partidos Radical, Demócrata y Socialista. Claro. Provocaron incendios y destrozos, ¿no? También en el Jockey Club. Y tanto el Jockey Club como la Casa del Pueblo del Partido Socialista quedaron totalmente destruidas. Tremendo. ¿Y no se volvió a reconstruir? No, fíjate, y además, qué dato. Fíjate vos, los bomberos que estaban frente a esos incendios, se limitaban a procurar que no se propagara el fuego a las vecindades. A las otras casas, pero no apagarlo. Qué bueno. Y es más, efectivos policiales que estaban allí detenían a los que voluntariamente querían apagar el incendio. Después lo liberaron, sí. Hubo un intento también en el Petit Café, que estaba ahí en la calle Santa Fe, cerca de Callao, de ahí viene el famoso nombre de los petiteros, y del diario La Nación, que estaba en la calle Florida y tenía salida por San Martín. En esos casos no, fueron rechazados, no pudieron hacer los atentados. Claro. Pero la Casa del No Pueblo hubo muertos ni heridos. Se quemó todo, la biblioteca. Claro, ahí iba, Todo fíjate vos. tremendo estrago. Hubo un militante de izquierda que dice, esto también fue terrorismo de Estado. Claro. Por lo que comentábamos de la represión y la actitud de los bomberos y de la policía. La Casa del Pueblo está ubicada muy cerquita de aquí, muy cerquita del Congreso, en Rivadavia 2150. Así es. Y el incendio destruyó los salones para la enseñanza de los obreros, como se mencionó, las aulas. La Sociedad Luz, los talleres gráficos de La Vanguardia, el periódico, claro. Y la destrucción de la Biblioteca Obrera Juan B. Justo, Qué barbaridad. que albergaba más de 90.000 ejemplares destruidos Tremendo. Totalmente por el fuego, y además se perdió la mayor hemeroteca del movimiento obrero socialista de América. ¿Y el Partido Socialista nunca hizo nada? Hay una iniciativa ahora de ver si se puede reconstruir. Ajá. Una Bueno, sí, iniciativa pero de lo que se perdió ya es perdió, irrecuperable. Pequeña anécdota, yo trabajaba en los tiempos en la cooperativa del personal de los ferrocarriles del Estado, y había un empleado que era pastor evangelista, un hombre que ya andaría por los 40 años, que se pone por primera vez de novio con un evangelista que vivía en Rosario. Tenía a favor que, como era de la cooperativa de los ferrocarriles, tenía descuento del 75% en los pasajes, con lo cual le facilitaba la visita a la novia. Pero este hombre confesó haber sido virgen a esa edad. Y bueno, tenía que enfrentar el matrimonio. ¿Y qué fue lo que hizo? No sé. Siendo evangelista, se fue a la biblioteca del Hogar Obrero a informarse sobre educación sexual. No me digas. Porque fíjate que ahora se habla mucho de la educación sexual, y ahí viene el nombre de Alicia Moró de Justo, médica también, esposa de Juan B. Justo, porque ella, una de las primeras médicas argentinas, daba charlas y conferencias de educación sexual a los obreros. Me comentó a mí, en una charla que tuve con ella vivía en el edificio del Hogar Obrero, que estaba en la calle Rivadavia, y José María Jiménez fue un expresidente del Hogar Obrero. Es un nombre que tiene una sola calle.
termina Hidalgo en Rivadavia y ahí comenzaba Riglos. Pero ese tramo que va de Riglos, que va de Rivadavia a Rosario, se llama José María Jiménez en recordación de este socialista, ¿no? El impulsor de eso fue en la época del gobierno de Ilia, Germán López. Claro, que vivía ahí, sí, claro. Nació y vivía ahí, lo mismo que Alicia Morales de Justo, que nació y vivió, no nació, digo, vivió y murió en ese lugar. Una curiosidad, ella me contó que por las cosas de la sociedad de ese momento, cuando iba a dar los cursos a los obreros, llevaba un sobrinito. ¿Viste? Así como, sí. ¿no? Como diciendo, como un chaperón para la cosa. Recuerdo todo esto porque alguna vez el Hogar Obrero me convocó para hacer un documental de Alicia Morales de Justo. No la pude convencer. No, por una cuestión del culto a la personalidad. No, ni 5 de bolillos, yo le explicaba todas las cosas, no hubo caso. Fíjate vos el nivel, era una mujer muy inteligente y muy ilustrada y muy actualizada. Sí. Leía los diarios, estaba bueno. Era una charla con un periodista muy conocido en radio. Estaban charlando, bueno, y de repente, temas de actualidad, el periodista le pregunta algo personal y dice, sí, la empleada que está en mi casa. Ah, sí, lo contaste. Ah, ¿lo conté? Sí. Se lo cuenta Claudia. La empleada que está en mi casa, y otro dice, ¿cómo? Dice, acá lo agarró con picardía. Dice, no me diga que una socialista tiene personal de servicio. Y ella le dijo, señor, y da el nombre, que fue una picardía, no era una mala voluntad de pedir. Señor, dice, qué lindo corte de pelo que tiene, ¿se lo hizo usted? Dice, y ese traje se lo confeccionó usted, y lo entró a describir, y al final dijo, en la vida todos damos y recibimos servicios. Absolutamente. Yo recuerdo un reportaje que le hizo Badía, Juan Alberto Badía, en un programa que él tenía, y que fue Alicia Morales de Justo. Debe ser una de las pocas entrevistas que ella aceptó. ¿En qué año falleció? En la década del 80, ¿no? Yo estuve en un gran locro en Unión y Benevolenza que se hizo, creo que para un 9 de julio, me parece que era, donde la oradora fue ella, y fue impresionante. La fuerza que transmitía era impresionante. Pero bueno, nos estamos desviando de... Una cosita más, nada más. Justo. Mencionó la palabra la cooperación libre. Sí, ¿Qué significa? Esto tiene un significado profundo. Muy profundo. Porque hay cooperativas de trabajo, cooperativa de empresarios, cooperativa de comerciantes, cooperativa de un montón de cosas, pero dice los socialistas del Hogar Obrero acuñaron el término con Juan B. Justo de la cooperación libre, porque dice que tenía que ser libre del lucro, libre de todo, que tendría que haber retorno al consumo y demás. Y a raíz de eso publicaba una revista que se llamaba La Cooperación Libre, que tuve el gusto de ser el jefe de redacción. Mira qué bien. Qué bien. Allí escribía René Balestra, Bernardo Cordon, claro. Y fue una linda experiencia. Bueno, con eso termino Falleció en 1986. Me parecía que había una. Ella. Sí, claro. Muchos años después de él. Héctor, nos quedan señor. 5 minutos hasta nuestra comunicación. Yo diría que nos hicieras una introducción de con quién vamos a conversar. Con mucho gusto. Que me parece lo pertinente, ¿no? Mira, comienza el año y un año donde el tema de la industria de la publicidad está muy debatido. Sin duda. Se habla mucho de la crisis, se habla del problema de los medios, de la fragmentación, de la aparición de los medios online, ¿no? El reparto de la torta, la aparición de Google y de Facebook, que son como una aspiradora de anuncios publicitarios. O sea que el tema de nuestra próxima entrevista tiene que ver con las tendencias en medios y publicidad. Bien. Para eso, nada menos que vamos a convocar a Gabriela Kurincic, que es Insight y Analytics Manager de Havas Argentina. Ingresó en la compañía en el año 2000 y 4 años después asumió como Manager Director de Arena Media, que es una subsidiaria de Havas, ¿no? Es otra agencia. Tiene expertise en alimentación, automotriz, la banca, bebidas alcohólicas, sin alcohol, cosmética, telefonía, mucha experiencia, y lidera equipos que manejan cuentas como Cencosud, Natura Cosmético, Molino Río de la Plata, Prosegur,
Laboratorios Andrómeco, GUN, Red Bull, entre otras. Una pesada. Ella es licenciada en análisis de sistemas. Esto lo hizo la carrera de ingeniería en la UBA, licenciada en administración de empresas también en la UBA, y posee un MBA de la UADE del Business School. Además, con una extensa experiencia docente tanto en la UBA como en la UADE y en la Universidad de San Andrés. Así que la idea es que dentro de unos minutos vamos a tratar de tomar contacto con Gabriela Kurincic para que nos hable de qué. De un trabajo que hizo Havas que proyecta el crecimiento de la inversión publicitaria en medios para el 2019 del 20%, es decir, por debajo de lo que marca la inflación. Pero bueno, cuando hablemos con ella vamos a poder profundizar todos estos temas de la inversión publicitaria, de la aparición de nuevos medios, la depresión del consumo, todas estas cosas que van a ser sin duda atractivas para todos. Absoluto interés, sin duda, sin duda. He estado viendo que la cantidad de debates que se está dando alrededor del tema publicitario para el año es infernal. Creo que hubo un suplemento, no sé si de Nación o de Clarín, exclusivamente dedicado a la publicidad de este año. ¿Cómo viene? Como bien, sí, la verdad que hay toda una gran movida y un gran signo de interrogación sobre todas las cosas. Mientras tanto te cuento un tema que suele también ocurrir a fin de año, como ocurre esto también de las proyecciones para el año siguiente, que tiene que ver con el personaje del año. Fíjate vos que para el Financial Times es George Soros el personaje del año. Y para la revista Noticias aquí fue Paolo Roca, ¿no? El líder de Techín, que aparece en los cuadernos de Centeno, entre otras cosas. Fíjate qué distinta actitud al respecto. Para la revista Gente, los personajes del año, porque se introdujo una variante, fueron 132. ¡Wow! Una multitud que aunque lo numeraran no se los encontraba. Que van desde Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, al ministro Hernán Lombardi y al periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, hasta Rocío Girao Díaz, que participó del Bailando, ese es el argumento, con su marido, el empresario Paladini. Y Jessica Sirio, por haber co-conducido La Peña de Morphy por Telefe. En el medio, un montón de chimenteros adivinos con presencia casi hegemónica de figuras mediáticas de la farándula. Una curiosidad, entre esos 32 personas estaba Chiche Helblum, que fue director de esa revista y uno de los impulsores de los personajes del año, ¿no? Esta vez estuvo entre los seleccionados. ¿Por qué? Por su programa en Crónica TV y la participación en Polémica en el Bar y Pamela a la tarde. El que no estuvo fue Diego Cabot, que manejó magistralmente la información de los cuadernos del chofer Centeno. Y en contraste con eso también tenemos a qué es lo que hizo Times. Times declaró a los personajes del año a los periodistas. Si todo estuviera bien, tendría que estar escuchándonos nuestra amiga Gabriela Kurincic. ¿Es así, Gabriela? Hola. Se cortó. Bueno, vamos a insistir. Hola. Sí. Ahí Hola, está. Gabriela, ¿nos escuchás bien? Sí. Perfecto. Acá Miguel Ponce, Héctor Zavala y Claudia Sánchez, te damos la bienvenida a Comercio Exterior Siglo XXI y lo dejamos a Héctor, que teníamos algunas preguntas interesantes para hacerte. Hola, Gabriela. Ok. El tema tiene que ver directamente con este estudio, este informe de las previsiones de ABA para este año en cuanto al crecimiento de la inversión publicitaria en la Argentina. Leí por ahí que dice que será del 20% respecto del año pasado, por lo que esto me hace deducir que no alcanza a cubrir la inflación de las tarifas previstas. ¿En cuánto es que no alcanza? Y si es el 20 y la inflación fue en el orden del 50, me parece que por debajo de lo que es la 30. inflación de medios. Claro.
Claro. Que la estamos previendo en un 30%, eso implica, digamos, que el volumen físico, por ejemplo, la cantidad de segundos, etcétera, va a caer un poquito. Esto tiene que ver, digamos, con el año recesivo que estamos enfrentando, o sea, por lo menos en los primeros 3-4 meses. Y también, digamos, hay que tener en cuenta que el próximo año también es un año eleccionario, ¿no? Cuando decís próximo año es este año, ¿verdad? Porque estamos todavía un poco, estamos a caballo entre el 18 y el 19. Sí, 2019 se conjugan, digamos, los dos temas. Si bien en los años eleccionarios habitualmente no hay una caída de inversión, los anunciantes no es que dejan de invertir, este año la verdad, digamos que toda la situación de la economía y el consumo sí está impactando en lo que son las inversiones publicitarias, Claro. ¿no? Claro, entonces los anunciantes están más cautos. Sí, decía que en el informe se habla de que los anunciantes pondrán más foco en la eficiencia del presupuesto y dice con más campañas tácticas. ¿Qué es una campaña táctica? Una campaña táctica tiene que ver, digamos, con búsqueda de resultados en el corto plazo, tiene que ver, digamos, con ir mirando la pauta día a día para ir mejorándola con oportunidades que surjan, ¿sí? Va a ser, digamos, algo muy, si querés, del minuto a minuto. O sea que apunta más a algo, digamos, de largo plazo. O sea que apunta más a los resultados que a las marcas, ¿no? Que al posicionamiento de marcas. Sí, creemos que, digamos, con un tema de la importancia que tiene hoy para muchísimas marcas el mejorar sus ratios de ventas, ¿sí? Y generar, digamos, el tema de mejorar frente a esa retracción que tenemos de consumo, y que lo estamos viendo, digamos, en las noticias bastante seguido, como el dato que surgió hace poquito, digamos, de las ventas o la caída de las ventas en época de Reyes, algo similar con Navidad, con Día de la Madre, etcétera. Entonces tienen que ir buscando soluciones tácticas que permitan, digamos, el recomponer esas ventas, ¿no? De alguna forma. Bueno. Más que en temas de posicionamiento a largo plazo. En el tema de la industria de la publicidad hay una novedad importante que tiene que ver con las nuevas audiencias que se habla en el ecosistema digital. ¿Qué es eso? Sí, a ver, en realidad, digamos, la audiencia va cambiando, el ecosistema digital o todo lo que tiene que ver con los medios digitales tienen una proyección de crecimiento. Nosotros estamos proyectando un crecimiento de inversión en digital para este año 2019 de cerca del 28%, comparativamente, digamos, con otros medios, frente a una caída proyectada de lo que es la inversión en medios gráficos. Y el ecosistema digital tiene que ver, digamos, con todo lo que es la comunicación en medios digitales. Llámese diarios digitales, sitios digitales, redes sociales, lo que son buscadores, etcétera. ¿Sí? Donde también, digamos, lo que es el año eleccionario va a tener también un impacto porque... Claro. Las elecciones en los últimos años, y esto no es solamente en Argentina, sino a nivel mundial, se mueve muchísimo a nivel, digamos, de lo que son redes sociales, ¿no? Sin discusión. Claro. Antes de entrar en el tema de la campaña electoral, que aquí con el ingeniero Ponce vamos a hacer algunas preguntas, quería saber qué porcentaje de la torta publicitaria está dirigida al ecosistema digital. Estamos en un share del 25% aproximadamente. O sea, una cuarta parte. Estimación propia. ¿Sí?
Entre el 20 y el 25%, es una estimación propia, ¿sí? Que hicimos nosotros. Sí, sí. Hay países porque como... no hay una medición. Hay países como Gran Bretaña que están por encima de ese porcentaje, se habla de más del 30%. Sí, hay países o sea que hay un margen para crecer bastante así. por arriba. ¿Y Sí, o sea, estamos entre un 20, 25, también depende mucho la categoría a la cual pertenece la marca. Claro. Hay categorías que son mucho más digitales que otras, pero hacia ahí se está moviendo, digamos, las inversiones, ¿no? Y antes de entrar en la campaña electoral, una última pregunta respecto a esto de la torta. ¿Google y Facebook son las grandes aspiradoras de los avisos? Son de los principales medios en los cuales se pauta. Realmente, digamos, son dos grandes. En el caso de Google, mucho tiene que ver con lo que es buscadores y también con el tema de lo que es YouTube. Claro. ¿Sí? Y en el caso de redes sociales, lidera Facebook. Instagram está creciendo, pero también es del mismo grupo. Claro. Twitter no está teniendo tanto crecimiento, pero también crece, pero obviamente ellos concentran gran parte del presupuesto digital. Bueno, vamos al tema de la campaña electoral, porque acá está un tanto impaciente Ponce. Decía el informe que en las últimas elecciones presidenciales la inversión estimada fue de 1.033 millones de pesos. ¿Este año se espera que sea superior? A ver, el tema es el siguiente. A ver. Se habría ido la señal justo cuando empezamos con las preguntas. La parte más importante. No quiero... Claro, porque el tema... Hola. Hola, sí. Sí, te preguntaba por el tema de la campaña electoral, que en las últimas elecciones presidenciales el estimado era de 1.033 millones de pesos. Por lo que significa la inflación, uno supondría que en estas elecciones tendría que superarse esa cifra. Pero al mismo tiempo, por otra parte, tenemos un problema de que el financiamiento se ha complicado por todos estos temas de los cuadernos y los aportes a los partidos políticos. Así que estamos viendo... A ver. No, yo creo, a ver, lo que hay que tomar en cuenta, digamos, es que ese incremento de inversión es altamente probable que esté asociado a un incremento de tarifas, ¿sí? Sí. Más que a un incremento real de volúmenes físicos, es decir, bien, de más segundos de comunicación. El otro tema que es importante es que creo, y es un poco una opinión personal, que va a haber, digamos, mucho movimiento en el mundo digital, ¿sí? Claro. Más que, digamos, en algunos otros medios. Así es. Pero es cierto que, o sea, no va a dejar de existir lo que son las pegatinas en la vía pública, o sea, eso va a seguir estando. Tenemos una elección, digamos, que también con muchos interrogantes, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber comunicación, va a haber inversión, pero no creo que vaya a haber, digamos, un crecimiento de inversión muy por encima de la inflación de medios. ¿Y por qué se hablaba? Yo creo que va a estar acorde. ¿Por qué se habla de 4.000 millones de pesos entonces? Como estimado. A ver, eso tiene que ver, digamos, también con una estimación que nosotros estamos haciendo, tomando en cuenta todas las fechas electorales que va a haber, ¿no? Claro, claro. Sí, así que es un poco eso. No creemos que vaya a ser algo terriblemente mayor. Ahora, Gabriela, ustedes se darán cuenta que este año posiblemente sea un año atípico en la cantidad de elecciones que va a haber. O sea, si como todo lo indica, el desdoblamiento va a andar entre unas 10, 12 provincias, estás hablando de, en algunos casos, elecciones paso primero, luego elecciones provinciales, para luego ir a una nacional.
suena que van a tener mucha tarea este año. Sí. yo creo que, a ver, nosotros las agencias, depende, las agencias que trabajen, digamos, para este tipo de campañas seguramente tendrán muchísima tarea. Así es. Pero sí va a haber, sí, el desdoblamiento es algo que puede hacer que crezca, digamos, el ruido, pero va a ser el ruido de las campañas provinciales crecen puntualmente en la provincia, o sea, no es que crecen a nivel nacional. Total de acuerdo. ¿Sí? Entonces, y eso obviamente va a impactar en las inversiones. También, digamos, por esto que decían del financiamiento, yo creo que va a haber cierta precaución, ¿no? También. Uh-huh. Pero bueno, es lo que lo que estamos previendo nosotros desde aquí, desde ABA. Uh-huh. Uh-huh. Bien, hay cambios, como se dice, muy profundos en el tema del entretenimiento, o mejor dicho, de consumir entretenimiento. Sí, a ver, digamos, creo que estamos sobre una tendencia donde el consumo de entretenimiento se está moviendo hacia plataformas como Netflix. Sí, el crecimiento que ha tenido en Argentina ha sido importante, y todo lo que ha sido el surgimiento, digamos, y crecimiento de plataformas como lo que son Flow o similares a Netflix. Uh-huh. Por otro lado, digamos, otra tendencia, que en realidad es una tendencia que viene desde hace unos años, pero se va a ir profundizando cada vez más, es el tema del gaming, ¿sí? Hay empresas que están ya desarrollaron o tienen en línea plataformas de gaming que son como Netflix, pero Netflix para juegos. Para juegos, claro. Y todo eso es un ámbito en el cual, digamos, cada vez se va a desarrollar más, cada vez va a crecer más, y ahí, digamos, cuando entramos en ese tipo de plataformas, el cómo llegan las marcas a estar en esas plataformas, como son plataformas en muchos casos sin publicidad, la presencia de la marca tiene que ser dentro del gaming, o sea, dentro del juego. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es algo que viene y que está viniendo y que se está desarrollando incluso a nivel mundial. Y está entrando en Argentina, y la verdad que hay determinados segmentos de la población que son muy fieles a este tipo de plataformas y entretenimiento. Sí, y claro. Eso habitualmente lo que hace es quita la atención, digamos, de las pantallas tradicionales, ¿no? Absolutamente. Te digo el ejemplo que se da así más masivamente en los chicos con todo este tema de el juego de fútbol, ¿no es cierto? Las PlayStation y todo lo demás, con cada nuevo juego que aparece con publicidades que muchas veces coinciden o no con la de los estadios a los que hacen referencia. Es decir, a veces coinciden con las publicidades que se dan en la vida real en esos estadios, desde lo que se está transmitiendo, y muchas veces no. Pero en general genera sorpresa, y los chicos están atentos a si coincide o no con la publicidad de la vida real. Es tremendo. No, seguro, y más allá, digamos, de lo que es este tipo de juegos de fútbol o juegos en aparatos como en tecnología como PlayStation, toma en cuenta, digamos, que lo que está también creciendo son plataformas digitales de juegos donde se hacen juegos en línea, juegos de rol, y en realidad uno juega con alguien más en la red que ni siquiera conoce o no sabe ni cómo es, y es como, digamos, sería la red social de los juegos, si querés, ¿no? Y la verdad que eso a determinados segmentos, sobre todo, digamos, segmento más joven, y yo diría que hay algunos adultos que también... Sin duda, adictos inclusive. Atrapa muchísimo, muchísimo. Una pregunta, una curiosidad más bien. ¿Ya hay agencias digitales que se dedican a hacer publicidad viral?
¿Publicidad viral en qué sentido? Por ejemplo, yo en estas Navidades circuló con mucha profusión un villancico muy divertido que hablaba de lo que consumía, o el lechoncito, la bebida, que se yo, y terminaba con Sertal. Era un aviso de Sertal, un anuncio de Sertal. Evidentemente, eso es manejado por agencias, ¿sí? A veces son agencias digitales, a veces son agencias tanto, digamos, multimedia. Ese tipo de campañas se manejan. El tema es, digamos, sobre qué base vos empezás la viralización. Hay muchas comunicaciones que a veces el propio consumidor las hace virales. Claro, ¿sí? La idea es esa, que sea un publicity, ¿no? Claro, o sea, se usa, digamos, uno arranca la comunicación y después los propios usuarios, si le parece interesante, lo van diseminando. O sea, vos imaginate que vos recibís una publicidad como esta en tu WhatsApp, en tu, digamos, celular, te parece divertida y la diseminás a todos tus contactos de WhatsApp. Claro. Automáticamente eso se traslada y pero sí, a veces esto es estratégicamente armado por agencias o por la propia marca. Y muy barato porque no hay compra de medios. Tenés la primer compra. ¿Sí? Si querés es el primer empujón. Claro, después ¿sí? Lo demás es todo ganancia. También es cierto que sí, digamos, después tenés por otro lado, digamos, lo que es el tema de que a veces las marcas usan su propia fuerza de ventas. Vos pensá en marcas que son, por ejemplo, de venta directa o que tienen, digamos, fuerza de ventas que recorre, como son visitadores que recorren, digamos, locales, y automáticamente ellos también son un canal de comunicación. O sea, cuando uno piensa una campaña de este estilo, no piensa solamente en el medio que compra, sino que piensa en cómo usar a los propios empleados de la compañía, porque... Claro. ¿Sí? Entonces... Ahí se nos cortó un poquito. A ver si lo retomamos, porque yo quería llegar hasta una... bueno, ¿estás ahí? Va y viene. Va y viene. Sonido. Está muy interesante todo esto que estamos hablando con Gabriela Kurincic, que es de Abas Media y de Arena Media, ¿no? Se ha caído la conexión por lo que vemos, ¿eh? Le mandamos a la distancia un saludo y un agradecimiento, ¿no es cierto, Gabriela? Muy grande, porque ha sido muy rico todo. Con aporte francamente interesante y para empezar el año una buena intervención. Sí, sí. La verdad, muy buena. Héctor, señor. Hacemos nuestros últimos 10 minutos de café. Muy bien. Yo te diría, como para completar este primer programa del año, que ha cumplido con todas las expectativas. ¿Cómo estás mirando este inicio de año? ¿Cómo vemos este inicio de año? Yo dije, lógicamente, las cosas que tienen más que ver con el programa y la temática del programa en la apertura, ¿no es cierto? Pero parece que va a venir un año muy movido, ¿no? Vos, sobre todo políticamente, ¿no? Políticamente. Ahí vi unas encuestas que decían que había subido en las encuestas Sanz, y que había subido en las encuestas La Baña. Ninguno de los dos está en... Ninguno de los dos está, y suben por el simple hecho de no hablar. Bueno, es decir, cuando Cristina no habla, sube. Es la táctica. ¿Qué es esto? Uno no entiende. Evidentemente debe haber habido algún proceso de saturación por el cual la gente no está queriendo recepcionar muchos mensajes, ¿no es cierto? Sino que más bien está pensando en cómo supera las dificultades de la cotidianidad. Claro, ¿no? porque todo el mundo habla de la alquimia de las elecciones como
pueden surgir las combinaciones, pero nadie está hablando de un plan de nada. Absolutamente, que es lo que decía Ricardo al final, ¿no es cierto? Es decir, le preocupa más a la gente saber claramente cómo enfrentar las dificultades que está teniendo hoy que las candidaturas que puedan andar dando vueltas. ¿Cuándo, cómo y cómo? ¿No? ¿Cuándo y cómo? Absolutamente, ¿Cuándo? sin duda. Pero al mismo tiempo no quieren ni siquiera los candidatos que se presentan como posibles, está buscando otras alternativas. Sí, por pero... eso Sanz, por eso Labaña. Sí. No, lo que dijimos ya en el otro programa, ¿no? Así como ahora, tal cual como viene la cosa, el que gane no va a ser por adhesión, sino por menos rechazo. Nuevamente, claro. Terrible. Por otro lado, preparémonos porque va a haber mucha operación, ¿no? Yo veo algunas encuestas que me llegan que uno dice francamente, sí. ¿qué tiene que ver esto con cualquier cosa? Donde además se plantean escenarios muy distintos con candidatos faltantes o con combinaciones que se les escapan, y creo yo que acaba de haber mucho de eso, ¿no? Vi una donde por poco Olmedo ya es presidente. Llegó una, ¿no? Quiero decir. Sí, lo quieren comparar con Bolsonaro. Claro. A pesar de lo desagradable del personaje Bolsonaro, Olmedo es mucho peor. Sí, claro. Pero digo, este hecho de que aparezca ya metido en algunas encuestas y te llegue como que en tales provincias está encabezando y en tales otras está peleando cabeza a cabeza y qué sé yo creo que acá hay operaciones montadas muy fuertes, ¿no? Y por otro lado también lo que ha salido estas últimas horas, ¿no? Donde parece que el eje de la campaña del oficialismo, diríamos, va a estar basado en el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Con lo cual también es un proceso de bolsonarización, ¿no es cierto?, de la política, que algunos creen que pueden ser trasladados automáticamente, y yo creo que no. Yo creo que hay una gran diferencia entre la realidad política de Brasil y la realidad política nuestra. Históricamente ha habido diferencias y nunca, por más que muchas veces algunos asesores de campañas publicitarias han trabajado en Brasil y han trabajado en Argentina. Varios son conocidos. Y los consultores también. Absolutamente, ¿no? por eso iba. España. Sí. Pero vamos a tener un año interesante. Yo creo que para los observadores, diríamos, que no se comprometen desde el deseo o desde los intereses, va a ser muy, diríamos, curioso mirar qué pasa. Muy inquietante. Claro, qué pasa en elecciones presidenciales en recesión y con inflación. Donde además por primera vez en una campaña electoral no van a poder, el oficialismo, el que sea, no puede darle a la maquinita, porque el fondo está controlando rígidamente qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, van a ser elecciones muy particulares, y yo entiendo que el gobierno tenga por lo tanto interés en correr el eje del debate económico-social al de la seguridad. Le queda otra. Pero también al de la corrupción, porque los cuadernos todavía... Lo van a meter ese tema. Y es más, creo que un personaje, si no me equivoco, o Julio Bárbaro o Asís, salieron a plantear la necesidad de que el peronismo comience a hablar del plan C. ¿Cuál es el plan C? Se ve que tenían una A, tienen un B. El plan C es que se repita algo sí de lo de Brasil, que es que la pudieran meter presa o evitar que Cristina sea candidata. Yo creo que acá hay una fantasía por parte de quien plantea esto, porque no existe la menor posibilidad, de acuerdo a la instrumentación de lo que es la justicia argentina, para que te dejen fuera de la carrera electoral. No existe ninguna posibilidad. Por las apelaciones, por llegar a la corte, por esto, porque no dan los tiempos. Incluso ya está teniendo reuniones con el peronismo. Por supuesto. Así Quiero decir que ese famoso plan C me parece que es también una estrategia, también otra para que se hable de nos quieren hacer lo mismo y sacar al candidato que más mide, etcétera. Tenemos que estar muy alerta a estas operaciones. Va a haber infinidad de operaciones. Sobre todo, fíjate el caso de María Eugenia Vidal, que dice, cada tanto se la pone y dice, bueno, Macri puede que gane, pero si va María Eugenia gana más fácil. Más fácil, claro, sí. No, y todo este asunto de el desdoblamiento,
¿no? Los desdoblamientos de elecciones, a quién ayudan, a quién complican, qué pasa con la presidencial en función de si el desdoblamiento se da o no. Me parece que hay que dejar que la gente hable. Es una deformación de la política. Sí, claro. La política tiene otro sentido, otra misión, otro objetivo. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, es a lo que hemos llegado, Héctor, ¿no? Lamentablemente el proceso de degradación, de decadencia, estructuras, de decadencia de las instituciones, de la decadencia de los partidos, también lleva a estas decadencias hasta en las formas. Y esto es muy triste. Pero bueno, insisto que tenemos que estar preparados. Este va a ser un año muy caliente. Seguramente, así como hemos tenido hoy la entrevista con Ricardo, van a desfilar por estos micrófonos gente más de la política esta vez que de la economía, sí, porque lógicamente esto ya empieza el mes que viene, ya tenemos... pues sí, vamos, yo recién lo escuchaba a Ricardo Alfonsín, que decía, bueno, hay que seguir conversando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana el viernes se cerraron ciertas listas, el domingo se cierran otras, hasta el lunes hay tiempo para presentarse. Esto ya está lanzado. Ojo, yo creo que una de las especulaciones del gobierno para evitar precisamente que haya pasos o que puedan el radicalismo salir a pelear en algunos lugares candidaturas propias, está precisamente en la especulación esta del tiempo. Nos cargaba ayer Ignacio Zuleta diciendo que mientras el PRO está en modo elecciones, nosotros estamos en modo avión. Nosotros, la Unión Cívica Radical, es decir, desconectados, ¿viste? Como vas en avión, modo avión, que te desconectás del exterior. Es tremendo. Bueno, estaríamos en eso. Entonces yo lo chicaneé y le digo, hasta Ignacio, el amigo Ignacio, nos carga en el comentario, ¿no es cierto?, semanal de los lunes. Señores, hemos terminado el primer programa del año, nos estamos yendo y seguramente el próximo martes volveremos aquí con esto que es Comercio Exterior Siglo XXI, siempre por AM 1010, en su 10ª temporada al aire.